Ahí, hermanos. Ahora sí que, claro, además, caigo, hermano, Panten. Para que escuche, a ver, ahí así, ahí se escucha mejor. Pues vamos a iniciar con la predicación de esta mañana. Lo voy a hacer precisamente narrándoles algo que sin duda alguna muchos de ustedes ya leyeron cuando estudiaban la secundaria o la preparatoria. Y es acerca de la mitología griega. Ustedes saben que los griegos, pues fue la cultura que tuvieron durante varios siglos el predominio en todo el mundo, ¿verdad? No solamente político, económico, ¿no? También militar. Bueno, pues dentro de la mitología griega existió Zeus, ¿verdad? Que era el padre de los dioses, el dios más poderoso. Bueno, bueno, Dios, ¿verdad? En la mitología, Zeus, se las ingenió para embarazar a una diosa que se llamó Semele. Y esta diosa Semele, pues el embarazo fue sin tener ningún acto. ¿Qué son estos plagio? Este Zeus embarazó a esta diosa Semele y pasó el tiempo. Bueno, Semele, con el paso de los meses, pues obviamente ya estaba a punto de dar a luz, cuando de repente a esta diosa se le ocurrió que ella, siendo estaba en su vientre el hijo de Zeus, pues ella quería conocerlo de una manera personal. Entonces ella fue y se dirigió a donde estaba Zeus, pero la gloria de Zeus era tan grande y tan fuerte que cuando ella iba acercando, se mele, pero antes de que ella muriera, Zeus pudo rescatar a su hijo. Este hijo que Zeus rescató lleva el nombre de Dionisio. Y bueno, Dionisio, cuando era todavía un bebé en proceso, Zeus lo rescató y para que él pudiera seguir viviendo, Zeus lo injertó en una piedra. Después de que se cumplió el tiempo de que se acabó de desarrollar Dionisio, Zeus lo nombró el gobernante de toda esta tierra. Aquí en la tierra, para ese tiempo, lo que todavía no existían los seres humanos, en lo que se conoce como titanes, seres así altos, poderosos, fuertes, y los titanes no estuvieron nadita contentos en que este ser, ¿verdad? Inicio, el hijo de Zeus, fuera quien los gobernara. Entonces ellos idearon para matar a Dionisio. Bueno, después de que ellos se lo robaron a Zeus, a Dionisio, lo partieron en a Dionisio, y Zeus se molestó tanto. Zeus, como era poderoso, revivió a su hijo Dionisio y destruyó a todos los titanes, los redujo a cenizas. Y de esas cenizas, pues, hicieron los hombres, la griega. ¿Qué pasó con este hombre Dionisio? Bueno, pues él creció y llegó a ser pues el segundo dios más importante de papá. Y Dionisio, para la gente se quiera acercar a él va a crear lo que es un culto. Dentro de ese culto, Dionisio incluía música, disonante, alocada, danzas, perversiones sexuales, mutilaciones del cuerpo, consumo de sangre de animales, carne cruda de toros y también, de hecho, a él se le conoce como el creador del vino o el dios del vino. Y el vino era una bebida tóxica, embriagante tal como la conocemos. Y eso así siguió. Era un dios muy popular entre los griegos, no solo en Grecia, sino en todos los países que eran colonizados por los griegos. Y es su influencia que incluso los romanos tenían, ¿verdad? Contratipo de los dioses griegos. En el caso de los romanos, el dios contratipo de Dionisio era el dios Baco. Este dios Baco, que era el mismo Dionisio, pero con eh, corte romano, y ahí viene una palabra, ¿verdad? O bueno, este dios Baco, que también se conoce Dionisio. Y ahí viene una palabra que algunos han escuchado, que es la palabra bacanales, ¿verdad? Que son fiestas donde hay una serie de cosas desagradables que no convienen ni siquiera a santos,
funcionarse, pero dentro de esos está la bebida, ¿verdad? Ingerir bebidas embriagantes de una manera impresionante. Esto de la mitología griega suena curioso, ¿a poco no? Yo no suena curioso, pero ¿qué creen? Pues la gente en aquellos tiempos creía que esto era realidad. Nosotros lo conocemos como eso, como mitología, precisamente algo que es un mito, ¿verdad? Algo que fue creado, ¿no? Los griegos y la gente de aquel tiempo creían que esto era realidad. Y en ese contexto es que se encontraban los creyentes de la iglesia de Éfeso. Vamos a abrir nuestra escritura, Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, y hoy vamos a estudiar de los versículos 18 al 20, que es la porción que nos corresponde. ¿Ya lo encontraron? Regálenme un amén cuando ya estén ahí, por favor. Son como 5 amenes, o sea que todavía faltan. Me voy a esperar tantito para que lleguemos. Ya vienen por ahí otros 4 o 5 más. ¿Ya están todos ahí? Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. A ver, todos juntos, ¿ya llegamos? Nada más les recuerdo que ahora estamos en tiempo transmisión, ¿eh? O sea, aquí es más caro que antes. Más caro estas transmisiones que antes, ¿eh? Cuando eran en vivo. Bueno, dice así Dios en su palabra. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Cristo. En este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, vamos a estudiar el tercer contraste de lo que hemos venido haciendo en estos últimos versículos. Si ustedes recuerdan, un contraste que vimos de los versículos 8 al 14 de este mismo capítulo 5 fue vivir entre la luz y las tinieblas. ¿Se acuerdan? Espero que sí, ¿verdad? Porque yo di ese mensaje. Espero que sí. La semana pasada con Ramiro vimos otro contraste entre vivir en sabiduría y vivir en... ¿Se acuerdan de este? Muy bien, ¿verdad? Qué bueno que sí se acuerden. Bueno, pues hoy vamos a estudiar otro contraste. Este otro contraste es en vivir en la embriaguez y vivir siendo lleno del Espíritu Santo. El título de este sermón es Vivir llenos del Espíritu Santo y su base escritural es Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. El sermón está muy sencillo, está dividido nada más en 3 partes. La primera parte la encontramos en el versículo 18, en la parte A, que dice así: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido opiniones encontradas sobre el tema de que si los cristianos deben o no beber bebidas alcohólicas. Algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta es que el que un cristiano consuma, tome alguna bebida alcohólica, no tiene nada que ver con su verdadera espiritualidad, la cual está determinada por lo que el cristiano es internamente. Recuerden que una persona, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la frase clave de toda esta epístola? A ver si se acuerdan. También si se la sabe, re bien. A ver, pero todos los demás. ¿Cuál? No, pero de toda la epístola, ¿cuál es la frase clave? La frase clave es en Cristo, ¿ok? Esa es en Cristo, fíjense, en Cristo la verdadera espiritualidad depende en que ya tenemos una relación personal con Dios. En Cristo somos hechos hijos de Dios. En Cristo estamos vivos. En Cristo, ¿verdad? Nosotros somos herederos de todas las riquezas en gloria de Cristo Jesús. En Cristo nosotros estamos destinados a estar en los lugares celestiales. En Cristo, y así nos podemos seguir en Cristo. Acuérdense, esto es muy importante, mis queridos hermanos. Entonces, hay muchas razones para que las personas decidan o no ingerir bebidas alcohólicas. Una de las más comunes es porque la gente quiere ser feliz. Cuando hay un evento, cuando hay algo importante en la vida de una persona,
lo hace para ser feliz. Otra de las razones es para olvidarnos de las situaciones tristes que podemos experimentar en la vida, y algo más para resolver problemas que, bueno, finalmente no se resuelven, pero la gente piensa que por lo menos se le olvidan los problemas. ¿Ok? Bueno, esas son algunas de las razones. Ahora, el deseo de que una persona quiera ser feliz es un deseo que es dado por Dios a todos los seres humanos. Pero algo importante, no todos los seres humanos, por el querer ser feliz, pueden serlo. Solamente, fíjense bien, en Cristo, una persona verdaderamente cristiano puede ser verdaderamente, fíjense bien, en Cristo. Ustedes pueden hacer encuestas. Personas, de hecho, hoy en día ya están carreras que son carreras de licenciado en ciencias de la felicidad. Lo da el TEC de Monterrey, en Harvard, en los Estados Unidos, y es un tema que se sigue estudiando durante mucho tiempo. ¿Saben qué, queridos hermanos? Solamente una persona en Cristo puede ser verdaderamente. No es el dinero lo que le da la felicidad a la gente, no es la posesión, no es la belleza física, no es la inteligencia, no es nada. Es el ser conocidos de una manera personal por Dios que da la verdadera felicidad. La satisfacción de saber que Dios te ama, que Él te ha amado, que te ha perdonado, que te salvó, que te eligió para ser su hijo desde antes de la fundación del mundo y que te tiene para ti reservado la gloria eterna cuando ya no estés aquí. Hermanos, ese es el motivo de la mayor felicidad que cualquier persona puede experimentar. Teniendo a Cristo, mis queridos hermanos, de verdad, aunque no tengamos ninguna cosa física, si tenemos a Cristo somos millonarios. ¿Sí? Teniendo a Cristo, mis hermanos, aunque no tengamos salud, somos felices, debemos ser felices. Aunque no tengamos economía, hermanos, felices, debemos ser felices. ¿Por qué? Porque esa felicidad la está produciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Son frutos del Espíritu. Pero muchos cristianos, como no estudiamos las Escrituras, no nos damos cuenta de lo rico que nosotros somos aquí, que somos bendecidos espiritualmente toda la vida aquí en la tierra y vamos a ser bendecidos por toda la eternidad. Hermanos, y si nacido con eso no somos felices, pues realmente no sé con qué otra cosa pudiésemos ser felices. Bueno, en Eclesiastés nosotros aprendemos, no vamos a leer muchos versículos porque nos tardaremos mucho, pero en Eclesiastés encontramos, en Eclesiastés 3:4, que hay un tiempo de reír, ¿verdad? Un tiempo de estar feliz y un tiempo de llorar. En Proverbios 17:22 se nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Hasta hay un cántico por ahí muy viejito que entonábamos, ¿verdad? Que decía, un corazón alegre, un buen remedio, buen remedio, es un corazón alegre. Y así se sigue el corito. Bueno, eso, mis hermanos, realidad que ahí está. David proclamó muchas veces que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. ¿Verdad, hermanos? Estamos con Dios, aunque no tengamos nada, debemos estar felices. A veces no hacemos eso. Pablo, por ejemplo, a los cristianos de Filipo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 4:1, les dijo, ¿verdad? Que ellos debían regocijarse en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y obviamente algunos dicen, bueno, pues es bien fácil decirlo. Bueno, es bien fácil decirlo cuando estás bien, cuando tienes trabajo, cuando tienes ingreso, cuando abres tu refrigerador y está lleno, ¿verdad? De viandas, cuando abres tu alacena y está lleno. Pero Pablo no lo dijo en esa circunstancia. Pablo, cuando dijo esas palabras, ¿dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado, estaba en Roma, privado de su libertad y sabiendo que dentro de muy poquito, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a ejecutar. Entonces, esas circunstancias orillaron a Pablo, ¿verdad? A decir esto. Filipenses, ustedes tienen que estar gozosos. Desde el cielo también hay un mensaje para que los hombres estamos felices. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando el ángel vino y le dijo a los pastores que les iba a dar nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran esas nuevas? Que iban a ser en la ciudad de David, en Belén, ¿quién? El Salvador, Cristo Jesús. Y les dijo, les voy a dar nuevas de gran gozo. La bebida no solamente es considerada por muchos para que
sea algo que te va a producir felicidad. Pero esa felicidad es artificial, es algo exterior y es contraproducente a la sensibilidad espiritual y temporal que no te va a dar mucho fruto. Ahora, aquí en este primer versículo, mejor dicho, en la primera parte del versículo 18, el mandamiento es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Entonces, el mandamiento aquí que tenemos, mis queridos hermanos, es no embriagarse. Bueno, entonces, ¿qué significa embriagarse? Embriagarse consiste en nublar o influir por medio del alcohol cualquiera de la parte mental de una persona. Y obviamente esa afectación va a hacer que precisamente sus facultades mentales no estén al 100%. Hay diferentes grados de embriaguez, desde pequeñas alteraciones mentales hasta la pérdida temporal, ¿verdad? De muchas de las facultades. Una de ellas es la memoria. La gente que toma y que toma en exceso, al otro día le preguntan, oye, ¿te acuerdas lo que hiciste anoche? No. O si se acuerdan, oye, ¿por qué me desperté aquí en esta cama? ¿No? Pues no se acuerdan ni cómo llegó a la cama. Se pierden las facultades mentales, el habla y el control del mismo cuerpo. Y déjenme decirles algo. En México, aproximadamente 30,000 personas mueren al año en accidentes automovilísticos y todo eso es por consecuencia del consumo. La embriaguez es condenada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre hubo problemas cuando la gente se embriagó. Ejemplos, cuando Noé se embriagó, actuó con desvergüenza. Lot fue embriagado y fue llevado al incesto por sus hijas. El reino le fue quitado al rey Belsasar, según Daniel capítulo 5, en una embriaguez. Los cristianos de Corintios, ahí en Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, ellos ni siquiera celebraban de una manera correcta la cena del Señor porque algunos de ellos tomaban de más. En Proverbios hay múltiples advertencias acerca de la bebida, como en Proverbios 23, 19 al 21 y 21, donde se dice, ¿verdad?, que la embriaguez, la sidra, no es algo que se tiene que abusar. La borrachera es uno de los pecados también que están mencionados en Gálatas capítulo 5 versículo 21, obviamente bajo el dominio de la carne. Y obviamente al ser un pecado, la embriaguez ofende ¿a quién? A Dios. Esto sin considerar todas las consecuencias terribles que tiene para la salud de la persona, para la gente que rodea a esa persona. A la luz del contexto histórico, los creyentes de Éfeso, en su mayoría de origen gentil, pues ellos estaban, pues tenían el conocimiento de pues todo lo que yo les platiqué de Dionisio. Para ellos era muy común las prácticas inmorales acompañadas de borracheras. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí este mandamiento inspirado por Dios de no os embriaguéis con vino, no solamente estaba hablando de un mandamiento moral, también estaba hablando de un mandamiento religioso. ¿Por qué? Porque no solamente la embriaguez física tenía que ver con eso, con un deleite momentáneo, sino con las prácticas idolátricas que se hacían en templos politeístas, y esto sin considerar todas las orgías que había. Entonces, para Pablo no era un problema como hoy puede ser, un problema de salud pública, que alguien se embriague, sino era un problema que los cristianos de las iglesias de Éfeso estaban acostumbrados a tomar bebidas alcohólicas. Entonces, Dios a esos cristianos de Éfeso, utilizando a Pablo, fue capaz de convertirlos, cristianos, nuevas criaturas. Por lo tanto, Dios fue el poder para convertir a esos cristianos que tenían este tipo de prácticas de alcohol aquel tiempo. Dios también puede convertir hoy a cualquier persona. Fíjense algo bien, bien curioso. Yo esto lo pude experimentar de una manera vívida. El testimonio de un hermano este hombre se llamó David. Y David, cuando nosotros lo conocimos, cuando yo lo conocí, él llegó a la iglesia, pero llegó porque en una campaña evangelística que hicimos ahí en la zona, nosotros fuimos a tocar casa por casa, a testificar en parques. Y él era una persona que vivía en un parquecito. Él era alcohólico y también era drogadicto. Pero él escuchó el evangelio, lo entendió. El siguiente domingo a la iglesia. Lo más sorprendente de él era la primera persona
todavía nosotros estábamos haciendo los preparativos, poniendo las bocinas y todo eso. Estaba a la puerta, que era domingo tras domingo, era David. Él fue una persona, y así como esos cristianos de Éfeso, él escuchó el evangelio, creyó de él un tiempo después, a causa de murió, muy pocos meses después, pero vimos él llegaba y llegaba a veces en semana, yo ahí tenía mi oficina en la iglesia, en el local de la iglesia, y ahí trabajaba y estudiaba y hacía muchas cosas. Luego él tocaba, iba a abrir la puerta y era él. Dice, pastor, ¿puedo platicar con usted? Ya platicábamos, tuve la oportunidad de platicar con él. Créanme que fue hermoso de ver cómo Dios transformó, ¿verdad?, a una persona inmersa en este mundo verdadero cristiano. Cuando me acuerdo de David, cuando estaba estudiando este pasaje de Dios, me acordé, porque seguramente en esa iglesia había muchas que eran grandes pastores, grandes, ¿verdad? Porque esa era la parte religiosa. Lo hacían para estar en comunión con sus dioses. Así es que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que predicarle. Hay ocasiones que, yo no le predico a mi vecino, padre, esto, porque es un bebedor, porque hace esto, porque hace otro. También a ellos tenemos que predicarles, ¿ok? A pesar de la gran peligrosidad del vino y que esta peligrosidad habla entre más consuma una persona, fíjense que la Biblia no prohíbe el consumo absoluto de la Biblia. ¿Ustedes sabían que la Biblia no lo prohíbe así el consumo? Lo que la Biblia prohíbe, aquí lo tenemos en el mandamiento, es no te embriagues. Pero la Biblia no prohíbe el consumo de ese vino, no lo prohíbe. Vamos a ver en la Biblia que el vino era considerado también como parte de las ofrendas. En el Antiguo Testamento, allá en Éxodo capítulo 29, versículo 40, encontramos que juntamente con las otras ofrendas, la gente podía ofrendar un hin. Un hin es una medida de 6.2 litros de vino. Y ahí lo tenían, ¿verdad? En la reserva. Segundo, Pablo le comentó al joven Timoteo, que era un pastor así como yo, joven pastor de 40 años, tengo unos cuantos más, pero Timoteo tenía 40 años cuando empezó su ministerio, ¿verdad? Yo más o menos por ahí andaba, un poquito menos, yo empecé antes que él. Pero bueno, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Allá en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Timoteo, a causa de tus múltiples enfermedades de tu estómago, toma, ¿verdad? En lugar de agua, ¿qué? Vino. ¿Okay? El primer milagro del Señor Jesucristo, ¿cuál creen ustedes que fue? A ver, acuérdense. Convirtió el agua en vino, ¿verdad? Yo es al revés. Hoy el vino lo convierten en agua, ¿no? Y te dan cualquier cosa a beber en muchos lados. Bueno, entonces, el Señor, a la luz de estos versículos, vemos que la Biblia no prohíbe el consumo del vino. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es, primero, el vino que menciona la Biblia es el mismo vino que hoy la gente. Pues, ¿quién dijo que sí? ¿Alguien dijo que sí? Bueno, vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Fíjense, la palabra que se traduce como vino en la Biblia son tres palabras. La primera palabra con la cual traducimos vino es la palabra siquera, como en Lucas capítulo 1, versículo 15 y en Proverbios 21. Vino siquera se traduce normalmente como sidra y era la bebida alcohólica fuerte y provocaba gran intoxicación que obviamente la gente que lo consumía pues rápidamente se embriagaba. Tenemos en Proverbios que dice el sidro es escarnecedor y la sidra alborotadora. Bueno, esa palabra sidra es esa era, ¿verdad? Era el vino fuerte. Segundo, también tenemos otra palabra para vino que es gleucos, de donde viene el término actualizado para nosotros, glucosa. Esta glucosa era un tipo, o gleucos, era un tipo de vino nuevo, reciente, muy dulce. Y este fue el tipo de vino con el cual acusaron las personas, los apóstoles. ¿Se acuerdan que allá en Hechos 2
cuando se recibió el Espíritu Santo y que empezaron a profetizar y todo eso, ¿qué les dijeron? Estos están llenos de mosto. Bueno, esta palabra mosto es gleucos, se refiere a este tipo de vino, un vino muy dulce. Pero este vino muy dulce, ¿qué creen? Tan solo tenía un grado de alcohol del 2.25 al 2.75%. O sea que prácticamente no tenía nada de alcohol. Segundo, perdón, tercero. La tercera palabra que se traduce como vino en la escritura es la palabra yayin o inos. Y estas dos palabras es para un vino que es el más mencionado en la escritura. De hecho, este fue el tipo de vino que el Señor Jesucristo convirtió, esa agua la convirtió en este tipo de vino. Y este vino era, primero, producto de la uva, se ponía en agar, si ustedes recuerdan, estaba, ¿verdad? Normalmente con toda la ceremonia era todo un ritual, las mujeres que eran señoritas, es decir, que eran castas, daban, ¿verdad? Las uvas, de esas uvas se traía el jugo de uva que pasaba en un hoyito que tenía el lagar, pasaba el puro jugo de uva y lo que quedaba arriba, la pulpita, todo eso se formaba el mosto. Con ese mosto y ese jugo de uva se ponía a hervir y al hervirlo se quitaba prácticamente toda el agua. Lo que quedaba en realidad era como una jalea, como una mermelada. Y eso era lo que se untaba. Fíjense, desde aquel tiempo, esta era la Nutella que seguramente comieron el Señor Jesucristo y los apóstoles y la gente de cuento o esta Nutella, se la comían menos del 2% de grado de alcohol. Pero algo bien importante, no se lo comían así, se lo diluían. Hasta 20 veces una parte de este yallín por agua. Entonces prácticamente estaban tomando frutas, o jugo de fruta, o jugo de uva. Era lo que realmente estaban tomando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, lo que la Biblia dice del vino, no que ahora conocemos. O sea, ninguna de las tres palabras tenían un grado alcohólico como lo que hoy hay. Por ejemplo, hoy un vodka tiene 70% de alcohol. Te tomas un traguito de vodka, es prácticamente puro alcohol y así le vas bajando, ¿no? Una cerveza creo que tiene 3-4% de alcohol. Yo no soy experto en eso, pero eso es lo que tiene. Los cristianos tienen que saber que estas palabras con el vino que se traducen aquí parecen a los vinos actuales, a las bebidas de hoy. No tienen nada que ver. Imagínense mezclar un poquito de vino con un grado alcohólico del 2.25 o 2.5 20 veces. Ponen ustedes, por ejemplo, 100 mililitros de eso y ponen 2 litros, casi 2 litros de agua. Prácticamente agua lo que. Pero, ¿qué ocurría? Que tenía el sabor, ya sea al vino, a la uva o a alguna otra fruta cítrica que también se fermentaba y con lo cual se obtenía. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la respuesta rotunda a que si el vino que menciona la palabra es el mismo vino que se consume hoy en día es ¿cuál? No, ¿verdad? No es lo mismo. Segundo, ¿es necesario consumir bebidas alcohólicas? En el tiempo del Nuevo Testamento, por ejemplo, y del Antiguo, en el caso de Timoteo, por ejemplo, Timoteo tenía, por cierto, Timoteo, ¿en qué iglesia estuvo ministrando Timoteo? En Éfeso, ¿verdad? Ahí estuvo. Bueno, en aquel tiempo el agua no era potable. Tú no podías ir ahí a tu casa, abrir la llave de tu grifo, que te era agua de buena calidad. No había. Entonces, el agua tenía microorganismos, tenía bacterias, ¿no? Ni siquiera todavía se descubrían. Entonces, el vino se utilizaba como un agente para dar o desinfectar el agua. Entonces, esa sola razón por la cual Timoteo estaba enfermo, tenía problemas en su estómago, ¿verdad? Y Pablo le hace esa recomendación, era porque en el tiempo esa era la costumbre, que la gente que tuviera problemas gastrointestinales, infecciones, amibiasis, etcétera, etcétera, con un poquito de vino se componían, ¿verdad? Porque obviamente ese alcohol mataba las bacterias que había en el estómago. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. Otra cosa que tenemos que considerar es tomar alcohol. ¿Es la mejor opción que yo tengo para mí? Cada uno de nosotros pues puede tomar esa decisión de que tú vas a un evento, al que tú quieras.
la boda, lo que tú quieras, lo que sea. Está la comida como es costumbre, ¿verdad? Y están las bebidas. Tienes N bebidas. Tomar una bebida alcohólica es la mejor opción para ti. Cuarta cosa que tú tienes que conocer. El alcohol puede generar hábitos. Son alcohólicos, pues empezaron con poquito. Ahora empezaron ahí en sus tiempos de la primaria o tiempos de la secundaria o de la preparatoria o qué sé yo. Pero fue con poquito. Pero eso fue causando ¿qué? Un hábito. El consumo de alcohol es algo adictivo, es algo destructivo. Ahora, algo que también tienes que considerar es lo siguiente. El consumo de alcohol puede ofender a otros hermanos en Cristo. En Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4, 7 al 9 y 11, encontramos la ley del amor, que dice que si tú eres libre de hacer muchas cosas, pero si eso que tú vas a hacer ofende o hace tropezar a tu hermano, tienes que abstener de hacerlo por amor al hermano. Entonces, muchos de los cristianos hoy en día no consideran esto, de que si bien es cierto que la misma escritura lo dice, ¿verdad? Que todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de qué, de ninguna. ¿Okay? Y también tengo que considerar, si yo ingiera una bebida alcohólica, va a dañar mi testimonio como un... ¿Qué pensará de ti aquellas personas que te están viendo tomando una bebida alcohólica? A lo mejor son compañeros de la escuela, de trabajo, tus vecinos, aquellas personas que les has hablado en Cristo. ¿Qué pensarán de ti? Y no porque te lo puedas, no, y no porque no te lo puedas, sino ¿qué pensarán? Ellos van a pensar, bueno, pues creo que no es tan diferente ser cristiano, ¿verdad? Los cristianos también hacen esto. Entonces, el criterio personal y el poder que tú tengas para poder hablarles de Cristo, sin duda alguna va a ir. Y finalmente, tú te tienes que preguntar, ¿es correcto beber bebidas alcohólicas? El principio lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 y en 1 de Timoteo capítulo versículo 5. Que dice que si tu conciencia no te reprueba, pues lo puedes hacer. Pero si tú no estás tranquilo y seguro de lo que estás haciendo, eso te lleva a una duda. Entonces, cuando tú haces algo dudando, dice la escritura que a ti te es como un pecado. Entonces, si es algo dudoso, pues mejor no lo hagas. Entonces, el mandamiento, mis queridos hermanos, aquí es, fíjense bien, es no os embriaguéis, ¿qué? Cada cristiano tiene la libertad de probar o no una bebida con alcohol, sí. Pero yo creo que es necesario que con pautas que acabamos de mencionar. Dice la segunda parte del versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución es la palabra azotia, y esta palabra azotia quiere decir libertinaje, actos corruptos, algo que te degrada, algo que te impide ser una persona realmente estable. Lo que pasaba con el Éfeso. Nada más. Ellos que venían, ¿verdad? De todas estas prácticas, dionisias, vamos a llamarles así, ¿no? De todas estas prácticas. Ellos decían y estaban acostumbrados, ¿verdad? En su vida como no creyentes a todos esos actos corruptos. Entonces ellos sabían muy bien que si volvían a tomar, podían caer, ¿verdad? Nuevamente, alejarse de la fe. Las personas que un tiempo fueron alcohólicos, que se convierten a Cristo, normalmente ya no vuelven a probar nada de alcohol, absolutamente, ni una gota, ¿verdad? Dicen a veces que no hay en su casa alcohol ni para inyectar. Prefieren, ¿por qué? Porque simplemente el oler el alcohol, oler una bebida, les hace recordar en su mente, pues todas aquellas cosas que hacían cuando se embriagaban. Y muchos de ellos prefieren no hacerlo más, ni siquiera tener nada de alcohol. Ese es el primer mandamiento, la primera parte de este sermón. Es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que solución, ¿verdad? Hay libertinaje, actos corruptos, hay pecado. Segundo,
Y aquí viene el segundo mandato que da Pablo. El segundo mandato que da Pablo lo encontramos precisamente aquí en esta segunda parte del versículo 18, que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, si los creyentes no tuviésemos al Espíritu Santo morando de manera permanente en nosotros, no podríamos cumplir los mandamientos de Dios de una manera eficiente. Tendríamos que apoyarnos en la carne. O sea, por ejemplo, la gente que no es cristiana y que a lo mejor tiene un problema con el alcoholismo, tiene que recurrir a cosas externas a la persona para poder dejar de tomar. Y hay gente que, por ejemplo, hace una manda, ¿no? Que dice, bueno, yo prometo, ¿verdad?, dejar de tomar una semana, una quincena, un mes, 2 meses, un año. Y es una manera, y se lo prometen obviamente a un santo, ¿verdad? A alguien se lo prometen. O bien se lo prometen a un hijo, a una hija, a alguien, ¿verdad? Para poderlo cumplir. Nosotros seremos de una manera así si no tuviésemos al Espíritu Santo. Pero por el contrario, como el cristiano verdadero sí tiene al Espíritu Santo, el Espíritu es el que va a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros podemos, si tenemos un problema con el uso, ¿verdad?, del alcohol o de cualquier otro pecado, podemos dejarlo. Antes de explicar lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque ese es el mandamiento, ese es el segundo mandato, ser lleno desde el Espíritu Santo, vamos a ver algunas cosas que los cristianos creemos que es ser lleno del Espíritu Santo y que no es en realidad. Ser lleno del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es una experiencia dramática y esotérica, ¿verdad? No es eso. Tampoco es cuando alguien dice, tengo muchísima energía. Tampoco es así. No es un acto de la carne que tiene la aprobación del Señor. Tampoco ser lleno del Espíritu Santo es equivalente a ser habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita de manera permanente en cada cristiano, pero que el Espíritu Santo habite en un cristiano verdadero no quiere decir que un cristiano esté lleno del Espíritu Santo. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo tampoco es un proceso, ¿sí?, que se va recibiendo parte por parte. No es como un grado, lo cual tú llegas y de ahí vuelves a avanzar para otro grado. No, así no. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 34, que dice el Señor Jesucristo, porque Dios no nos da el Espíritu Santo en partes o porciones. 5. El bautismo del Espíritu Santo tampoco es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero, en el momento de su conversión, es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y no es lo mismo que todo cristiano verdadero es sellado con el Espíritu Santo a ser sellado con el Espíritu. Entonces, todas estas cosas dijimos que eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es lo que usted me va a preguntar, ¿verdad? Pastor, usted ya dijo 7 cosas que no son. Ahora díganos la que sí es. Bueno, lo que sí es ser lleno del Espíritu Santo es lo siguiente. Ser lleno es una palabra griega que quiere decir, es la palabra plero. Y esta palabra quiere decir estén llenos o completos del Espíritu Santo todo el tiempo. Estén llenos o completos del Espíritu Santo todo el tiempo. Imagínense que usted agarra un vaso con agua y ese vaso con agua, bueno, ese vaso usted vierte agua y lo llena hasta el tope. Si usted lo deja ahí en una mesa, ¿qué le va a pasar a esa agua? Se va a evaporar. Entonces usted va mañana, va a ver que va a tener menos agüita. Usted la deja ahí 3 días, va a haber menos. Usted la deja ahí 15 días, a lo mejor llega y ya se secó. Bueno, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo significa que usted todos los días tiene que estarle echando agua para que este vaso siempre esté ¿qué? Al tope. ¿Ok? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que usted tiene que mantener todos los días de su vida la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Quiere decir que usted tiene que entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Quiere decir que usted tiene que dejar el control de sus decisiones en Dios. Y mis queridos hermanos, bien, pero bien difícil, usted no debe hacer. Es bien difícil, por no decirlo imposible. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo significa hacer a un lado propio yo, hacer a un lado lo que yo quiero, mis sueños, y en lugar de eso,
ponerme voluntariamente al sometimiento de Cristo y a la guía del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, aquí en español y también en griego, no es algo opcional. ¿Es un qué? Un mandato. Dice, antes bien, sed. ¿Okay? Es un imperativo, es un mandamiento. Entonces, usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, no tiene la posibilidad, quiere ser un cristiano obediente a Dios, de decir, bueno, yo no quiero estar lleno del Espíritu Santo, así es que no voy a obedecer a Dios. Está usted desobedeciendo. Es un mandamiento. Y es un mandamiento tan importante como todos los demás mandamientos que encontramos en la palabra para nosotros. O sea, ¿usted Dios le manda que ofrende? Creo que nada más como a una persona Dios le manda que ofrende, a los demás no. Sí, ¿verdad? Dios nos manda a todos que ofrendemos, sí, es un mandamiento. A Dios nos manda a todos que prediquemos su palabra, un mandamiento. A Dios nos manda a todos que amemos a nuestro prójimo, que lo amemos a Él, mandamientos. Este también es un mandamiento. Usted no puede ser un cristiano verdadero si usted no deja que Dios controle su vida. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir, yo dejo que el Espíritu Santo, que Dios controle mi vida. Una persona cuya mente se ocupa con regularidad en las cosas de la carne, es de dudarse que sea un verdadero creyente. Porque los verdaderos cristianos normalmente solemos estar pensando en las cosas de Dios, en cómo hacer la voluntad de Dios, en hacer las cosas que Dios le agrada. ¿Ok? Y aunque un cristiano verdadero es habilitado, bautizado y sellado por el Espíritu Santo, a no ser que también esté lleno del Espíritu Santo, vivirá en debilidad, torpeza, frustración y derrota espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo implica que yo día con día someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Un ejemplo, muy fácil. Ahí les va para los jóvenes. Imagínense que tú es tu primer día de la escuela, vas a la universidad. Tú te llevas orando ahí varios meses porque eres un varón soltero que no tienes novia. Estás orando, ¿verdad? Por una novia. Llegas ese primer día de la universidad, conoces a una chica bien guapa, empiezas a simpatizar con ella, ella no es cristiana. No sea cristiana, esta es la chica que Dios tenía para mí. Ahí no estás dejándote controlar por el Espíritu. ¿Por qué sabemos que esa muchacha no es la muchacha que Dios tiene para tu vida en ese momento? ¿Por qué? Porque no es cristiana. Pero tú dices, no, pues aunque sea cristiana, yo sí, esto me gusta y yo le gusté y la voy a hacer mi novia mañana. No mañana, ahorita, ¿no? A la salida. Estoy dejando controlar por el Espíritu. Otro ejemplo. Imagínate que tú, estás aquí, ¿verdad? Están escasos los lugares para estacionarte y de repente, como decía nuestro hermano Beto, sales, vas llegando, sale un coche y se va. Y apenas tú te acomodas, ahorita me acomodo, apenas vas a hacer tu coche para acomodarte y llega otro y se mete. Te gana ese lugar. Puedes hacer dos cosas. O puedes dejar que el Espíritu Santo te controle, o puedes responder en tu justicia. Tú dejas que el Espíritu Santo te controle, va a decir, bueno, pues, habrá más lugares, no haces nada, todo, pero si quieres hacer tu justicia, bueno, te paras, te abres tu coche, te bajas, vas al coche de la otra persona y le dices, oye, ¿cómo es posible que haga esto? Yo aquí estoy esperando y usted. Te dejas controlar por el Espíritu. Y así como eso, mis queridos hermanos, tenemos muchas decisiones en nuestro día a día. Nosotros decidimos o no dejarle el control de esa situación a Dios o tomar nosotros el control. Lo que es importante de saber es que Dios quiere que en todas y cada una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos el control ahí. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no se. El que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, como yo les decía hace rato, ¿verdad? Si agarramos esa jarra y le ponemos a nuestro vaso, ¿verdad? Todos los días, era una mera ilustración. En realidad, el que llena nuestro vaso, llena nuestra vida, es el Espíritu Santo. La obra de Él, no es la obra nuestra. Lo único que Él quiere es que nosotros cooperemos. Es decir, que nosotros estemos dispuestos a ser gobernados por Él. Ahora, el Espíritu Santo no es un estado al que se llega y
ya lo logré. O sea, no es así como cuando acabas una carrera de decir, bueno, yo quiero estudiar licenciado en ciencias de la felicidad, ¿no? Estudias tu primaria, tu secundaria, tu prepa y tus 4 años de carreras, terminas, te dan tu papelote y ya eres. La llenura del Espíritu Santo, ya con momento tras momento, decisión tras decisión. Ser llenos del Espíritu Santo tiene 3 evidencias. Primera evidencia, cuando una persona se mueve y avanza por la intervención misma de Dios, es inspirado por Dios mismo. La de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Ahí qué dice el versículo? Dice que los santos hombres de Dios, ellos sin proponérselo, recibieron de Dios la inspiración para escribir la palabra de Dios. Los cristianos hoy en día no recibimos inspiración para nueva revelación de Dios, puesto que la Biblia ya la tenemos aquí, ya está completa. Pero sí somos inspirados por Dios para hacer cosas. Dios sí te inspira para que tú vayas y le prediques a una persona de Cristo. Dios sí te inspira para que tomes una decisión que es la misma decisión que Dios tiene para tu vida o para la vida de tu iglesia o para la vida de otra persona. Eso sí, es una forma en la cual es una evidencia. Dios está ahí trabajando. Por ejemplo, ahí en primera de Pedro, en el ejemplo de Pedro en Hechos 4:8. Vayan conmigo, por favor. Hechos 4:8. ¿Llegaron? Vamos a leer desde el 1 para que tengamos nuestro contexto. Dice, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los fariseos, resentidos de que enseñasen al pueblo, que anunciasen la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vosotros crucificasteis y a Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra. Ahí nos podemos seguir. Entonces, cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, un hombre que va a tomar decisiones y esas decisiones van a ir que conforme a la voluntad de quién, cualquier ámbito de su vida. Segunda evidencia, Dios quiere saturar nuestras mentes, nuestras vidas con su voluntad. ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca del homosexualismo, acerca del aborto, acerca, ¿verdad?, de las relaciones sexuales entre enteros o sobre prácticamente cualquier tema de la vida? ¿Qué tienes que hacer? Que leer la Biblia y tienes que estudiarla porque ahí vas a conocer no solamente a Dios, la persona de Dios, su voluntad, sus sentimientos, sus planes, sus propósitos. Vas a conocer la mente de Dios. Entonces, una evidencia de una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que conoce lo que Dios conoce, porque Dios aquí no lo ha dejado. Dios aquí no lo ha dejado. Yo me acuerdo de esto en una ocasión, una señora ya de la tercera edad, bastante grande, tenía una nieta y esa nieta pues ya estaba entrando en sus 40 y esa nieta no se casaba y era una jovencita cristiana, bueno, ya no tan jovencita, pero era una señorita cristiana, no se casaba, ¿no? Entonces, la plática entre la nieta y la abuela siempre era, ay, abuelita, creo que yo nunca me voy a casar, ay, abuelita, yo nunca te voy a dar un bisnieto, y esa era la plática, ¿no? Hasta que una vez la abuelita le dijo, encuentras un muchacho. La abuelita pues dio un consejo, pero ese consejo no tiene nada que ver con lo que Dios piensa. ¿Ustedes creen que Dios piensa así? ¿Qué piensa Dios sobre este tema? No os unáis con yugo igual con los hijos, porque qué comunión, ¿verdad? Tiene el bien con el mal, la luz con las tinieblas.
Entonces, la evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo es una persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque lee la palabra, porque la estudia, porque sus opiniones, porque lo que él cree, sus creencias, están basadas en el conocimiento de Dios. Y tercera evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo, cuando ese creyente cede el control total de su vida a Dios. Hay varios pasajes que nos ilustran esto. Uno de ellos es Mateo capítulo 4, versículo 1, pasaje muy conocido por todos ustedes. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿para qué? A ser probado. Entonces, el Señor Jesucristo no se resistió. ¿Sí? Él fue ¿qué? Llevado. Lo mismo cada uno de los cristianos hoy en día. Dios te puede llevar a ti y a mí a cualquier lugar si vamos a hacer su voluntad. Y tú no puedes decir, bueno, es que yo no quiero ir allá. ¿No? Un cristiano tiene que ir a donde Dios lo mande, a donde Dios le lleve. Yo tengo un amigo que es pastor y misionero, él es chileno. Y él cuando estaba en Chile, un grupo de iglesias que lo iba a apoyar, ellos tenían la intención de irse a Costa Rica. Pues ya casi estaba a unos meses de que ya se fueran a Costa Rica y hacer su primer viaje exploratorio y todo eso. Alguien les dijo, ¿han pensado en México? Este amigo dijo, no, nunca hemos pensado en México, pero vamos a orar. Oraron y sí, fueron a Costa Rica y también vinieron a México. Cuando vino a México, conoció a los mexicanos. Después de un tiempo, y varias semanas, platicaron él y su esposa, sus hijos los mayores, todos cristianos. Dijeron, creo que no nos vamos a ir a Costa Rica, vamos a ir a México. Se vinieron a México. Y aquí en México, bueno, pues para la gloria de Dios, ellos establecieron 4 iglesias, cientos de cristianos y pues de mucha bendición. Y ellos hicieron lo que aquí dice, ¿verdad? Lo que yo les acabo de decir. Dejaron el control de vida a Dios. La pregunta para ti y para mí es, ¿tú y yo estamos dejando el control de la vida a Dios? ¿O somos tú y yo los que estamos decidiendo todas y cada una de las cosas en nosotros? ¿Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17? Tenemos la historia de otro hombre. Aquí el pasaje habla de la conversión de Pablo. Y había ahí un hombre, ¿verdad? Un tal Ananías. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Ananías? Ananías, vete y vas a ir con Pablo. ¿Vas a estar con él? Y Ananías, ¿qué pensó? Oh, Pablo, el que mata a los cristianos, pues, me va a matar a mí también. Y él así con todo miedo, ¿qué hizo? Oye, habló con Pablo. El Espíritu Santo le dijo, pon tus manos sobre sus ojos para que cobre la vista. Y él lo hizo con todo y miedo. Hermanos, así es de cristiano. El obedecer a Dios, el ceder el control a nuestras vidas, no quiere decir que no tengamos miedo. Quiere decir es que aún a pesar del miedo y de los temores, justos o no, pero lo importante es dar el control a Dios. Nunca exige a un cristiano que cumplamos un mandamiento si primeramente no nos ha equipado para poderlo cumplir. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, produce a nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, pero los medios que nosotros tenemos para ser llenos del Espíritu Santo son los siguientes. Primero, vamos a tener una comunión con Dios. ¿Usted y yo pecamos? No, estamos llenos del Espíritu. Primero tenemos que confesar nuestro pecado. Segundo, hay que rendir nuestra voluntad a Dios de una manera voluntaria, es decir, queriendo. Es como cuando damos las conferencias, ¿verdad? Ahí de los matrimonios. El mandamiento para la mujer, el más temido por todas las mujeres, ¿cuál es? Darse, ¿verdad? A la autoridad del marido. Es decir, respetarse quiere decir ponerse voluntariamente bajo la autoridad del marido. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer las mujeres. Bueno, es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad debajo de quién? Espíritu Santo, bajo de Dios. ¿Qué hacer? Dios también nos ha dotado con inteligencia para poder entenderlo. Recuerden, Dios es un ser moral, es un ser inteligente. Su voluntad. Y Dios nos ha dado esa inteligencia para que nosotros podamos comprenderlo hasta donde nuestro límite nos dé, poder hacerlo a través de la palabra. También tenemos nuestro cuerpo. Gracias a Dios, con las limitantes,
que tenemos todos, pero tenemos un cuerpo y ese cuerpo lo tenemos que utilizar, tenemos talentos. Dios también nos ha dado dones, nos ha dado posesiones materiales, nos ha dado tiempo, como decíamos la semana anterior, y nos ha dado en Filipenses, vamos, 2 versículos 13, nos ha dado el deseo, es decir, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, resumiendo, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que morir nosotros mismos. Tenemos que darles a Dios, al Espíritu Santo, el control de las vidas, de nuestros planes, de nuestros sueños, de una manera voluntaria. Como dijo Juan el Bautista, es necesario para que Él crezca, ¿yo qué? Mengo. Tú y yo necesitamos menguar para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, para que el Espíritu Santo... Ahora, la tercera parte de este sermón la encontramos en los versículos 9 y 20. ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Regresemos por favor a Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 hay un tercer resultado, pero eso yo no lo voy a explicar, eso lo va a explicar el pastor Ramiro la semana que viene. ¿Cuál es el primer resultado de un cristiano que es lleno del Espíritu Santo? Es la alabanza a Dios. Un corazón feliz para alabar y glorificar a Dios en el versículo 19. Fíjense que cantar y alabar a Dios, hace rato canté como, siempre canto en mi casa, luego hasta hijos, mi esposa, bueno, a veces mis hijos cantan, ¿no? Porque yo de cada cosa luego quiero cantar y hacer una canción. Es así, ¿no? Eso es algo que he hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y así hasta de las cosas más sencillas, pues estando cantando. Cuando estaba preparando este estudio me acordé de ello, que el corazón feliz de un cristiano canta a Dios. Motivos tenemos todos para cantarle a Dios. Porque estamos vivos, porque somos, porque vamos al cielo, porque nos rescató, porque tenemos esperanza, porque tenemos motivos para cantarle y agradecerle a Dios tenemos todos, hermanos, todos de verdad. Entonces, tenemos que hacerlo. Y hace rato que estábamos aquí cantando, aunque no somos bastantes, somos los que nos permite, ¿verdad? Autoridad. Es bien hermoso cantar con los hermanos. Porque esa es otra de las cosas que aquí dice, ¿verdad? Hablando. Hablando quiere decir cantando. Dice, entre vosotros, es decir, con los demás cristianos. Puede cantar solito como cristiano, puede ir en el metro, en la pecera o en su coche, escuchando una alabanza. Pero cantar entre los hermanos es lo que nos está diciendo Dios, que es uno de los frutos de ser llenos del Espíritu Santo. Usted no está lleno del Espíritu Santo, en primer lugar ni siquiera va a querer reunirse. Va a querer estar en su casa, ni siquiera va a querer venir a escuchar la palabra, porque qué tal se hablan del pecado en el cual yo estoy, ¿verdad? Y me siento que el pastor anda ventilando mis pecados, ¿no? Entonces, alabar a Dios es uno de los resultados. De que alabar a Dios no necesariamente implica que es porque estés. A veces podemos alabar a Dios aunque estemos. Les voy a contar uno de los. Fíjense que había una pareja misionera en África. Y esta pareja misionera llevaba trabajando ahí más de 6 años en medio de las tribus africanas. Y por más que se esforzaban y por más una vida santa de oración, dedicado, más no se convertían las personas de esta tribu. En esta tribu tenían una característica, que muchos de los niños morían de los 3, 4, 5 años, no llegaban ni siquiera adolescentes. La gran mayoría de las parejas africanas eran padres con hijos o grandes, pero sus hijos chiquitos todos morían. Siempre se veían en esas mujeres y en esos hombres tristeza. Hijos que tenían iban a morir. A esta pareja de misioneros, cuando estaban haciendo el servicio para enterrar al niño, le dijo a su esposa de sus y empezaron a entonar unos cantos. Poco a poco, y en medio de la maleza, empezaron a aparecer personas. Y no decían, nada más se les quedaban viendo de cómo ellos
estaban cantando cuando su hijo se había muerto. Y en sus rostros no veían esa tristeza, sino veían alabanza a Dios. Pasó ese día. El día siguiente empezaron a llegar personas, les empezaron a preguntar, cantaba. Y ellos les dijeron que, bueno, su hijo ha muerto, era un niño que había conocido a Cristo Jesús, que ya se había ido al cielo, a la presencia de Dios, etcétera, y bueno, están tristes, pero sabemos que nuestro hijo está contento y que está bien en el cielo. Entonces les empezaron a decir los hombres y las mujeres, queremos conocer al Dios que ustedes tienen, que les permite de estar alegres en medio de estos problemas. Empezaron a convertir y creció mucho el Evangelio. Entonces, hermanos, alabar a Dios, no sabemos el impacto que pueda tener en otras personas, pero para nosotros es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted no alaba a Dios, pues usted no está cumpliendo, no está mostrando que está lleno del Espíritu Santo. Ahora, la alabanza debe de realizarse principalmente entre creyentes. Las canciones de fe no son para el mundo, para Dios, y deben de ser entonadas por creyentes, por creyentes. Los salmos a los que se refiere aquí Efesios son los salmos del Antiguo Testamento. Los salmos son composiciones poéticas que tienen rima, están en verso, pero obviamente ese verso, esa rima se pierde en su traducción al español, pero en hebreo sí son poéticos, o sea, tienen rima. ¿Okay? Y obviamente se acompañaban con acompañamiento, ahora sí que valga la redundancia, acompañaban con guitarras, con salterios, eran cuerdas. De hecho, la palabra salmo viene de salto, así como saltar, salto, y ahí viene la palabra salmo, que es lo que sonido que hace un instrumento cuando se rasguea. Si se dice así, o tocar una guitarra, bueno, eso quiere decir salmo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, pero aquí no solamente tenemos que alabar a Dios con salmos, ¿verdad? Sino dice ahí también con himnos. ¿Qué son los himnos? Bueno, los himnos son cantos de alabanza que van dirigidos principalmente al Señor Jesucristo. Es una de las características que a veces en las iglesias se nos olvida. Tenemos que entonar, José Miguel, las iglesias debemos entonar una serie de cantos, salmos, pero también es importante himnos. Los himnos remarcan la obra salvadora que hizo Jesucristo, como Sublime Gracia. Es un canto maravilloso, de hecho creo que es el himno más conocido en todo el mundo. Pero también los cantos espirituales, y de eso sí, son como los que entonamos hoy, cantos espirituales, canciones que dan testimonio, que abarcan verdades espirituales, pruebas, situaciones de la vida. Lo que dice aquí, que tenemos que hacer todos nosotros, y lo tenemos que hacer aquí, alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza, mis queridos hermanos, no es producida en nuestra boca, no debe de ser producida en nuestros dientes, no debe de ser producida en nuestra garganta. Tiene que salir ¿de dónde? Corazón. Un corazón sincero, de un corazón agradecido. Tanto muy mal. Yo soy muy desentonado, pero ¿qué creen? En mis primeros años de cristiano así me y todo eso, así como en secreto. Pues la palabra me dijo que estaba en un error, ¿no? No importa que usted sea desafinado y sea de mi club, no importa. Lo que importa es que usted alabe con el corazón ferviente ¿a quién? A Dios. Lo importante. La canción no es para el hermano que está aquí al lado. No es para el hermano que está dirigiendo enfrente. No es para el pastor, para los diáconos. No, es para quién? Para Dios. Eso tenemos que pensar. ¿Qué es para quién? Para Dios. Cantando quiere decir hacer melodía con la voz. Alabando tiene que decir, tiene que ser algo que nazca del corazón. Nuestras alabanzas tienen que ser dirigidas a Dios y Dios las va a escuchar. Aunque usted cante Dios y con un corazón dispuesto, por es como si usted fuera Pavarotti o el mejor cantante que usted se le puede ocurrir, mejor que eso, son para Dios. El segundo resultado de una vida llena del Espíritu Santo consiste en dar gracias. Dar gracias a Dios. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hay tres posibles actitudes acerca de este mandato de dar gracias a Dios. Primero, hay personas que piensan que no es necesario dar gracias a Dios, ya que piensan que ellos lo merecen todo. Es el fruto de su esfuerzo lo que los ha llevado a obtener lo que tienen. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 12, versículos 19, encontramos la historia, ¿verdad? De un agricultor rico que tenía sus graneros llenos, ¿verdad? No necesitaba nada, etcétera, y le dijo Dios, eres un insensato porque esta noche voy a pedir tu alma. Entonces, ese tipo de personas le van a dar las gracias a Dios porque consideran que no es necesario. ¿Qué creen? Tristemente, algunos cristianos piensan de la misma manera. Pues yo, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Soy su hijo. Es su responsabilidad de Dios darme, ¿verdad? Bendecirme. ¿Qué ahora le pido? ¿Qué hago? Reclamo, le exijo las bendiciones, las promesas. Son personas que no conocen la escritura. Son personas que han sido mal enseñadas. Ninguna parte de la Biblia te dice que tú le reclames a Dios, que tú le exijas, al contrario. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. No merecemos absolutamente nada. Y aunque no merecemos absolutamente nada, Dios por su gracia da todo. Realmente la segunda actitud que podemos tener antes de dar gracias a Dios es una hipocresía. Ustedes recuerdan al fariseo, ahí en Lucas capítulo 18, el fariseo que estaba ahí en el templo, ¿verdad? Y cuando estaba orando, le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí al lado, ¿verdad? Y empieza a decir todo lo que el publicano era. ¿Cuál es esa actitud de él? Decía, se creía superior, se creía mejor a otro ser. En realidad ningún ser humano es mejor a otro, simplemente iguales. El único que está arriba de todo es el Señor. Cristo es Dios. De ahí en fuera todos los seres humanos, todos somos ¿qué? Igualitos. No importa nuestra raza, no importa nuestro color, tu posición social, tu inteligencia, no importa nada. Todos somos exactamente iguales delante de Dios. Y la tercera actitud es una honestidad, acción verdadera de agradecimiento. Allá en Lucas capítulo 17, versículo 19, tenemos la historia de 10 leprosos. Leprosos. Todos fueron curados. 9 se fueron y solamente uno vino y le dio las gracias a Dios. Y ese leproso, para colmo, ni siquiera era judío. ¿De dónde era? Era samaritano. Y esa fue la actitud. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante las bendiciones? Ya casi para terminar, les diré lo siguiente. Cuando nosotros somos agradecidos, hay 3 niveles de gratitud. En el primer nivel, o el nivel más básico, es cuando Dios te está bendiciendo. Cuando Dios te está bendiciendo con trabajo, con recursos, con salud, con tu familia, con todo lo que necesitas, ese es el nivel más básico. ¿Qué creen? Fácil ser agradecido con Dios así, ¿a poco no? Ahí lo tenemos en la historia de Job. Decía Satanás a Dios, Job tiene todo, ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a adorar? Pues le has dado riqueza, familia, todo, pues es bien fácil. Cristianos, solamente le damos gracias a Dios cuando recibimos. Estamos en el nivel más básico. Es fácil hacerlo, es fácil darle gracias a Dios así. Es más, hasta la gente que no es cristiana lo hace. Están enfermos y se curan, dan gracias a Dios, ¿no? Vaya, estás en una manda o qué sé yo. Quieran hacer. Nivel 2. El nivel 2 tiene. Y el nivel de agradecimiento 2 es cuando Dios aún no te da la bendición, ya se lo está. Un pastor conocido en la ciudad de Monterrey me dijo que durante un tiempo él y su familia pasaron por una situación económica bien, pero difícil, a tal punto que no tenía ni para comer. Este pastor no pudo ir a la iglesia, tenía recursos. El refrigerador estaba vacío, fue la cena vacía, y él se comunicó con el otro pastor de la iglesia y le dijo que no iba. Él no iba a predicar ni nada, no podía ir, no le dijo la razón. Fue la hora del ayuno, dijo su esposa, amor,
puso casa, pero no tenemos nada que comer. Ve por todos sus hijos a la mesa, da gracias a Dios que no había. Dando todos, dieron gracias a Dios. Todo el tiempo, como eso de las 2 de la tarde, tocan a la puerta. Era domingo a las 2 de la tarde. Ve, abrió la puerta, se encuentra ahí con una hermana y le dice, pastor, ¿por qué no fueron a la iglesia hoy? Los extrañamos a usted, a su esposa, hijos. El pastor le dice, no, qué bendición. Pastor, pero espéreme, a su traer ollas grandes, algo. Pastor, pues, ¿qué cree? Dice que esposo y hijos fueron de pesca, trajeron una cantidad de pescados increíbles y no sabemos a quién dárselos. Entonces, Dios nos dio que se los trajéramos a usted. Y entonces fueron al coche y le trajeron, y trajeron no solamente los pescados que habían, también trajeron tortillas, harina, para comer, para comer. Ser agradecidos, aún no te da la bendición, cuesta trabajo. ¿Saben qué? Hay que hacer. Usted está enfermo, está ahí todavía, a lo mejor no sabe si se va a salir de esa enfermedad o no. Usted tiene que darle gracias a Dios. Agradézcale a Dios por la salud que le puede dar, por la victoria que viene por él. Y el nivel 3. El nivel 3 también es difícil, hermanos. Ser agradecidos cuando tú estás en medio de la prueba, en medio de la batalla, cuando no sabes si vas a vivir o sea, vas a morir, si vas a fracasar o vas a obtener la victoria. Es el nivel de agradecimiento más difícil. Por ejemplo, ahí cuando Daniel, en Daniel capítulo 6, versículo 10, estaba, ¿verdad? Ahí, y Belsasar el rey, hubo un edicto, ¿verdad? Para que todos los hombres que no adoraran al rey, ¿verdad? Como Dios, iban a morir. Pues Daniel estaba ahí en primera fila, ¿no? Él que era un verdadero adorador de Dios, ahí estaba sufriendo. Entonces, ¿pero qué hizo Daniel? Pasa que ustedes ya lo saben, fue, se encerró a su cámara y oró, ¿verdad? 3 veces al día oró. Dios lo libró. Cuando estás ahí en medio de las pruebas, queridos hermanos, ahí es donde se encuentra la gratitud. Yo te preguntaría, solo damos gracias a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando estás viviendo bien, cuando tienes todo lo que necesitas, la fidelidad a Dios está en el punto más bajo. Si podemos dar gracias a Dios de lo que Él va a dar en el futuro, estamos mostrando mayor fidelidad a Dios. Y si le agradecemos en medio de las pruebas, del dolor, las persecuciones, sin quejarnos, sin estar ahí llorando ni nada, entonces estamos siendo llenos del Espíritu. La gente en este tiempo se puede estar quejando. Yo hablo con muchas personas todos los días. Ellos ya me han dicho que han cerrado sus empresas, que han dejado sus actividades, que han hecho muchas cosas, muchos están preocupados, muchos. Como yo platico con todos ellos, pues yo puedo decirles que yo estoy tranquilo, yo puedo decirles que me va bien. Y no es porque tenga mucho dinero, no, ni siquiera lo tengo. O no es porque no esté enfermo, porque sí he estado enfermo. O no es porque no haya fallecido alguno de mis familiares, porque ustedes saben que han fallecido 2. Y no es por muchas cosas. Esta semana atropellaron a una de mis hermanas, entonces también nos preocupamos unos días. Pero ¿qué creen, hermano? Todo eso. Solamente conmigo, está con todos y cada uno de sus hijos. Lo único que pasa es que a veces no lo vemos así o no lo sentimos. Pero tenemos que estar agradecidos con Dios. Que Dios nos da, que Dios no nos da y también por lo que Dios nos llega a quitar. Esa es la voluntad de Dios. Que demos gracias a Dios, ¿qué? En todo, por todo. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a hacer una oración. Dios, gracias te damos porque sin duda alguna es tu mandamiento. Tú quieres que seamos todos llenos del Espíritu Santo.
no solamente un día de nuestra vida, sino todo el tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Y Dios, llévanos a ser, Padre, pues personas agradecidas, Señor. Llévanos a ceder el control de nuestra vida, poner nuestra vida bajo la guía del Espíritu Santo, sabiendo, Padre, que tú no te equivocas, que tú tienes las mejores decisiones para nosotros. Padre, a pesar de las pruebas, las tribulaciones que tengamos, Dios, tú quieres, vamos a ver. Ayúdanos a hacer. Fortalécenos. Damos las gracias, Señor. Iglesia. Gracias por todos los hermanos que están congregados y aun por todos los que nos están viendo, Dios, a través de algún medio digital. Gracias por ellos. Gracias por su vida. Los bendecimos en el nombre glorioso de Cristo. Gracias por todo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga.